Muchas gracias, señor embajador, por esa excelente introducción. Señor Nicolás Logothetis, cofundador y presidente del Consejo de Concordia. Señor Matthew Swift, cofundador y CEO de Concordia. Doctora María Paula Correa, directora de Participación Estratégica de Concordia. Embajador Juan Carlos Pinzón. Marcelo Stubrin, embajador de Argentina en Colombia. Doctor Fernando Carrillo, nuestro procurador, en quien tenemos grandes esperanzas que nos ayude a resolver algunos de los problemas que tenemos hoy en día. Doctor Santiago Castro, presidente del Consejo Gremial Nacional, un placer volverlo a ver. Profesor Fernando Cepeda, qué rico verlo. Por fin, lo había perdido de vista, pero no había dejado de leerlo. Senador Iván Duque, una de las jóvenes luces de nuestra política futura de Colombia. Doctor Miguel Uribe, secretario general de Gobierno Distrital. Doctor Carlos Negret, defensor del pueblo. Amigos y amigas, empresarios, miembros de ONGs, estamos reunidos aquí con un grupo muy importante de personas. El instituto se siente muy complacido y honrado que Concordia y el Libra Group haya escogido el ICP y a Bogotá para esta conferencia sobre los desafíos de nuestro hemisferio. Colombia y Sudamérica están en un punto de transición que está afectando simultáneamente casi todos nuestros países y casi todos por las mismas razones, que es una coincidencia muy interesante porque generalmente escogíamos diferentes momentos para tener crisis. Ahora todos decidimos tener las crisis al mismo tiempo. El mundo también se está convulsionando. Tenemos el caso del rechazo de las políticas tradicionales del presidente Obama y los últimos años de partidos demócratas, y es evidente que hay un rechazo de la población por unas razones muy válidas. Si bien no todos estemos de acuerdo con las nuevas políticas, yo sí creo que había unas razones muy válidas para un cambio. También en Europa nos encontramos en unos países que están al borde de la desintegración. Son países que, por muchas razones que voy a explicar ahora, se encuentran en unos grados de endeudamiento y en capacidad de gestión. Países a quienes todos admiramos y respetamos durante muchos años, estamos perplejos ante la situación que está ocurriendo en ese continente. Pero de todas maneras, como todas las crisis, también son oportunidades. Pues, ¿por qué no miramos cómo podemos cambiar las cosas? Es evidente que los gobiernos de por sí solos no han sido capaces de satisfacer las necesidades de sus poblaciones y las expectativas de las poblaciones, y por eso estamos viendo unos rechazos contundentes a políticas históricas que habíamos considerado que eran válidas. Y de todo tipo, no es solo de un lado ni del otro, porque los problemas los estamos viendo desde Rusia, estamos viendo en China, en términos financieros, estamos viendo problemas en países vecinos. Así que no importa la ideología, el problema es el por qué y el cómo. Claro que hay razones externas que todos hemos estudiado y tratado de entender cómo nos afectan diferentemente a cada país. Por ejemplo, el cambio climático. La verdad es que mucha gente no quiere reconocer una realidad y no entienden lo que le está pasando en su propio mundo. Y no querer entender y no querer cambiar para enfrentar el cambio climático es uno de los factores externos que más está afectando a todos los países del mundo.
La otra es la posición geográfica. Un país se le puede medir sus oportunidades de crecimiento, de éxito como pueblo, también por su posición geográfica. La cercanía al océano, la temperatura de la zona donde existe, si tiene ríos o no tiene ríos, si tiene agua o no tiene agua, cuáles son los cultivos que realmente puede tener y los que no puede tener. Y de ahí podemos extraer muchas otras cosas. La revolución tecnológica. La revolución tecnológica, como mencionaba el embajador y exministro, nos está desafiando a todos. Les voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos, a pesar de todos los argumentos del presidente Trump, con todo respeto, quiero hacer la observación que Estados Unidos, la industria de Estados Unidos, está produciendo lo mismo que producía hace 20 años, en términos de tamaño de industria. Es igual de grande, no ha decrecido, contrario a lo que se dice. Lo que pasa es que lo está haciendo la mitad de la gente que lo hacía hace 20 años. Y ese desafío lo vamos a tener nosotros. Todos los países del mundo van a tener este desafío. Y si nosotros, las empresas, las organizaciones no gubernamentales, no damos ayudamos a dar una dirección y no damos un ejemplo, nos va a pasar una cosa parecida a lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que pasa es que como todavía nos falta un gran camino para desarrollo, como dicen algunos de los analistas históricos, el subdesarrollo tiene oportunidades, porque todavía hay muchas cosas por hacer que ya se hicieron en otros países, donde ya se les están acabando las fórmulas nuevas. Nosotros todavía podemos aprovechar muchas fórmulas que han sido en otros países, ya dejaron de ser exitosas, pero aquí todavía pueden servir porque a nosotros todavía nos falta mucho más cambio para recurrir. El otro problema es la migración de los pueblos. Esto es una cosa natural en la historia, la hemos visto en todos los países a través de la historia, esto no es una cosa nueva, pero en este momento sí es un problema. De norte hacia sur, de este hacia occidente, estamos viendo en diferentes partes del mundo, por diferencias de ingresos, por problemas de seguridad, por temas étnicos, por temas religiosos. Y esto es un desafío que todos los estamos enfrentando, pero tiene que ver con una situación global. Sin embargo, cuando uno analiza internamente a dónde está el problema, a mí se me parece que, siguiendo algunas de las palabras que nos dio el profesor Angus Deaton aquí la última vez que el instituto lo invitó, es que hay un problema de malversación de fondos públicos. Es un problema de incompetencia, es un problema de corrupción y es un problema de políticas populistas. Y yo no me estoy refiriendo solamente a Colombia, no me estoy refiriendo a los países que son los mejores ejemplos aquí, como Venezuela y Brasil. Pero hay que reconocer que Italia no llegó a tener un 150 de deuda pública contra Producto Bruto por casualidad, ni que España llegó a las crisis que tuvo, ni Irlanda. Esto está pasando y Estados Unidos está llegando a un punto de exposición financiera que se va a volver crítica, y China también está en este momento muy delicado, porque la política de construcción, construir y financiar a cualquier precio, a cualquier tasa de interés baja, le está creando ahora un problema que no sabemos dónde va a acabar el crecimiento de China. Entonces, para poder mejorar la gestión del Estado, las empresas privadas y las fundaciones podrían aportar mucho para apoyar a mejorar la gestión del Estado donde hay vacíos. No pretendemos sustituir la gestión del Estado, sino ayudar a rellenar aquellas áreas de debilidad donde está comprobado, de acuerdo a cada país y cada región, a dónde están los problemas que no se están atendiendo.
Quiero dar unos cuantos ejemplos sin entrar en demasiado detalle. Por ejemplo, la educación. La fundación, las ONGs en Colombia, los institutos multilaterales, todos reconocemos que una de las formas más importantes de salir de los problemas es con la educación. Pero la educación no es solamente educar, a enseñar, a sumar 2 y 2 y a ser político, a ser abogado o a ser economista. La educación está basada en saber hacer cosas y el mundo está cambiando en cuanto a cómo hacer las cosas y cómo comportarse en una forma en que su vida sea exitosa, desde niveles de higiene, en temas de cómo come, en muchos temas que tienen que ver con la educación, que no tienen que ver necesariamente inmediatamente con el trabajo, pero definitivamente los países que están teniendo éxito son los países que le están enseñando a la gente a cómo trabajar con técnicas nuevas. Y ustedes saben perfectamente que la revolución tecnológica, el que no aprende a manejar un computador, no aprende a entender a manejar una maquinaria automatizada, tarde o temprano va a ser reemplazado, pero resulta que hay muchas otras nuevas oportunidades. Si les damos a la gente la oportunidad de que se eduquen en el nivel donde ellos se sienten cómodos y son capaces. El otro tema es el medio ambiente. La empresa privada, por ejemplo, por gestión, debería ser una de las instituciones que más le jala al medio ambiente. Yo estuve en la reunión del Congreso americano donde la Comisión de Means and Ways tumbó el programa de bonos de carbón mundial. Me da pena decirlo, fue el Partido Republicano. Pero fue un error muy grande y creo que sigue siendo un error. Pero yo creo que las empresas y los gobiernos que están dispuestos a reconocer el cambio climático tienen que hacer algo para reconocer que hay un costo por contaminar y hay un costo por causar daño en la atmósfera. Creo que la reforma tributaria de este gobierno fue un comienzo muy bueno. Bueno, quiero, ya que uno de los temas va a ser de corrupción, quiero traer aquí un ejemplo muy importante cómo la empresa privada puede ayudar. Es con obras públicas. A mí me gustó mucho lo que está haciendo Perú. Y tuvimos un foro ahora sobre el Pacífico. Estuvo un representante de Perú explicando cómo Perú logró pasar una ley en que le dio la vuelta a todos los problemas de la tramitología de las obras públicas, permitiendo que una gran parte de las obras públicas las hicieran las empresas privadas a cambio de pago de impuestos. Obviamente con todos los controles del caso y siendo que el presupuesto, el diseño, la tecnología la define el gobierno, pero el ejecutor es la empresa privada. Esto está ayudando a que Perú logre hacer mucho trabajo de obras públicas, de escuelas, de hospitales, de carreteras y de muchas otras cosas, acueductos, que el Estado tenía que hacer un trabajo que ustedes todos conocen, larguísimo, complicadísimo, hasta que la plata volviera otra vez al contratista para finalmente poder ser ejecutado. La salud pública. La Fundación de la Familia Nuestra está muy involucrada en esto en el pasado, pero sí definitivamente en la salud pública en estos países y en todos los países, porque este problema de salud pública es mundial, es un problema de gestión, de administración, de capacidad. No es solamente un tema de corrupción. Es que muchas veces lo que nos está pasando es que no sabemos, no manejamos bien ni siquiera lo que llamamos el back office, la administración atrás de los números, las cuentas, los cobros, el pago.
sino no hay claridad en la ejecución. Esto es un problema casi empresarial, pero yo sí me parece que ahí podemos ayudar muchísimo. Finalmente está la vigilancia de la gestión del Estado. Yo creo que eso es clarísimo, que las organizaciones no gubernamentales juegan un papel muy importante aquí, a mantenernos sobre la raya. Pero eso no lo podemos hacer si no damos un buen ejemplo. Y los primeros que tenemos que dar el buen ejemplo somos las empresas privadas. Y obviamente las organizaciones no gubernamentales también tienen que tener unos estándares muy altos, si no, no le podríamos exigir al Estado nada, porque no podemos tener argumentos suficientes. Entonces, yo invito a este foro a que analice cómo el sector empresarial y las organizaciones no empresariales, no gubernamentales, pueden ayudar a mejorar la gestión del Estado. Muchísimas gracias.